UGD Radio, tu mundo dentro del mundo. Mi proceso creativo. Me parece importante decir que en mi caso el abismo de la página en blanco que espera el dibujo con el cual se expresa la arquitectura nunca me sucede. Porque en general, y esto no es un problema de valentía, sino un problema de praxis personal, en general digo, siempre está primero la palabra, con lo cual es mucho más fácil comenzar un proceso creativo en mi particularidad. Es decir, que mi arquitectura está precedida por las palabras, no por una, sino por una frase, una oración, en general por la literatura. Puedo decir que escribo el proyecto y lo dibujo. Es una manera interesante, ¿no? A mí me resulta fácil, lo adquirí obviamente con los años. Dibujo la palabra en la medida que la palabra es la idea y se hace arquitectura después, aunque no siempre es así. Otras veces los dibujos le ganan a la palabra, siempre informalmente, digamos, nunca me dispongo. Cuando llego al escritorio o al tablero como era antes, en mi caso nunca a la notebook ni a la PC, sino al cuaderno, en general aparece en una servilleta, en un bar, en un restaurante, en una plaza, o paro el auto. El proceso del escritorio es después, digamos. Las ideas aparecen de golpe. Con lo cual puedo decir que no tengo un método, una lógica, una racional. No soy cartesiano desde el punto de vista del orden, aunque siempre hay un orden. Entre razón y emoción en mí siempre van juntas. Es un camino, no es un camino lineal, ni es un camino cronológico, sino es un camino dialéctico, es un proceso dialéctico, es decir, de contradicciones, como la vida. La arquitectura es como la vida. Mi praxis proyectual, es decir, mi proceso creativo, por lo que acabo de decir, no es una caja transparente y tampoco es una caja negra, para hablarlo en términos de la década del 60, cuando discutíamos el simposio de Portsmouth en Inglaterra. No hay absolutos en mí. No hay en mí una chispa creativa ni una razón lógica, sino que en el proceso creativo reconozco mi experiencia, la experiencia. Y la experiencia no son solo años, digamos, que tengo muchos, sino que son la cantidad de pensamientos que he tenido alrededor de hacer arquitectura. Y la experiencia consiste en la modalidad de hacer, de cómo uno hace las cosas. Y hacer no se trata de construir, hacer es dibujar, es escribir. La arquitectura se puede escribir, en mi caso, pero siempre termina en un dibujo, en un croquis, porque ese es el metalenguaje que permite después caminar lo que he pensado. En la experiencia, que es la base de mi proceso creativo inconsciente, los errores y equivocaciones son la base del proceso creativo. Porque al fin, junto con aciertos y certezas, construyen el proyecto. En general, siempre digo con un poco de humor que soy una bolsa de errores y un paquete de dudas.
El proceso creativo, que al fin, en lo que nos atañe a la arquitectura, es el proceso de diseño, trata en sí mismo de resolver un problema, siempre. La arquitectura siempre es un problema. Y eso quiere decir que son una serie de conflictos y contradicciones que están implícitos en un programa que se me impone, que se nos impone en general a los arquitectos. A mí se me impone un programa, hacer un bar, un restaurante, una mesa, un dormitorio, un cementerio, una central atómica. Es lo mismo, es siempre lo mismo. Es tratar de hacer que los conflictos se transformen en una síntesis que supere el problema. Es decir, que al fin el proceso creativo consiste en saber leer el programa con astucia de la razón en una emoción particular que me construye lo que voy a pensar. Eso es una dimensión básica del proceso de diseño que hace a la creatividad. Al fin, mi proceso creativo no es unidimensional, porque nunca hay un solo camino para resolver el problema, como la vida. No hay una sola forma de encarar el proceso creativo de una casa, de una bicicleta, de una moto, de un castillo, de una morgue. Hay muchos caminos para llegar. Unos pueden ser mejores o peores, más dificultosos, llenos de atajos o de abismos. Pero al fin se trata de resolver contradicciones. Al final siempre pongo a funcionar mi creatividad haciendo un blanco para que la experiencia no me haga repetir los mismos errores y equivocaciones. UGD Radio, tu mundo dentro del mundo.